Ella se reía, pero su sonrisa se congeló cuando el juez leyó el testamento real de mi padre, nombrándome la única heredera de la fortuna familiar. El aire dentro del juzgado era denso, una mezcla pesada de papel viejo, perfume barato y justicia aplazada. Di 1, 2, 3 respiraciones profundas, un ritual silencioso para intentar calmar el furioso aleteo de mariposas en mi estómago, que más bien se sentían como murciélagos. Mis manos, dentro de los bolsillos de mi saco, estaban heladas y sudorosas. Cada paso que daba sobre el suelo de mármol pulido, un eco de mis tacones bajos, resonaba en el silencio opresivo como el martillazo de un juez, sentenciando el inicio del fin. Al empujar la pesada puerta de madera, sentí como si estuviera cruzando un umbral no solo físico, sino temporal. El tiempo pareció ralentizarse. Todas las miradas, curiosas y anónimas, se giraron hacia mí. Y entonces las vi. En la primera fila, como espectadoras de honor en un teatro, estaban ellas. Mi madre, Leocadia, con la espalda tan recta que parecía tallada en hielo, ataviada en un traje sastre de un blanco impecable que pretendía gritar inocencia. Al verme, sus labios se curvaron en una sonrisa diminuta, casi imperceptible para el resto, pero para mí, fue tan clara y afilada como un estilete. Soltó una risa ahogada, un sonido gutural de desprecio puro que se disfrazó de un carraspeo. A su lado, mi hermana Berenice, la eterna reina del baile, luciendo tan perfecta y aburrida como siempre. Me barrió con la mirada, de la cabeza a los pies, y su mueca lo dijo todo. Sacó su celular de última generación de un bolso cuyo precio podría haber pagado mi alquiler por un año y, fingiendo acomodarse su melena de peluquería, se tomó una selfie. Se aseguró de que el ángulo me captara al fondo, desenfocada, insignificante. Era su lenguaje, el de la humillación sutil, el que había perfeccionado durante años. Para ellas, yo era un chiste. Un trámite molesto. La nota discordante en su sinfonía de perfección. Lo que no sabían era que la función de ese día no la dirigían ellas. La batalla, esa guerra silenciosa y brutal que había librado dentro de mí desde que tengo memoria, estaba a punto de estallar. Y por primera vez en mi vida, yo no había venido a rendirme. Había venido a ganar. Mi mente, como un mecanismo de defensa, se refugió en el pasado, abriendo una de las salas más polvorientas de mi Museo del Dolor. Me vi a mí misma con 14 años, a punto de cumplir los 15. En México, para una chica, los 15 años son un umbral sagrado. Son la promesa de una noche mágica, de un vestido de princesa, de ser el centro del universo por unas horas. Berenice había tenido su fiesta 2 años antes. Recuerdo el salón del club campestre, adornado con cascadas de flores blancas, recuerdo el grupo de música en vivo, el banquete de 5 tiempos, y su vestido, un sueño de tul y pedrería importado de Houston. Fue el evento social del año en Taxco. Mi madre, Leocadia, había estado planeándolo durante más de un año, cada detalle supervisado con una precisión militar. Mi turno era diferente. Cuando mencioné mis 15 años, mi madre suspiró con fastidio. Altagracia, no estamos en tiempos para despilfarros, dijo, mientras revisaba los estados de cuenta de una tarjeta de crédito. El negocio de tu padre no va tan bien, y la fiesta de tu hermana nos dejó agotados. La excusa del dinero era una falacia. Yo sabía que el taller prosperaba. Simplemente, yo no era una inversión que valiera la pena. Mi padre, Faustino, intentó interceder. Leocadia, es su única fiesta de 15 años. Se lo merece. Lo que se merece es aprender el valor de las cosas, replicó ella, tajante. Berenice tiene una vida social que mantener, es nuestra carta de presentación. Altagracia, bueno, ella es más casera. Al final, la fiesta se celebró en el patio trasero de nuestra casa. No hubo salón, ni grupo en vivo. La música salía de una bocina portátil. La comida eran guisados que yo misma había ayudado a preparar el día anterior. Y el vestido era la pieza central de la humillación. Leocadia me llevó a una tienda de segunda mano en Iguala. Es estilo vintage, me dijo, obligándome a probarme un vestido pomposo de color durazno pálido,
con mangas abullonadas y un olor a naftalina que me hacía llorar los ojos. Me quedaba grande por todas partes. La noche de la fiesta, me sentí como una impostora disfrazada. Mis primas y algunas compañeras de la escuela me miraban con una mezcla de lástima y burla. Pero la humillación no había terminado. A mitad de la celebración, mi madre se me acercó. Los hielos se están acabando y faltan refrescos. Tu tía Jacinta necesita que la ayudes en la cocina a servir los platos. Sé útil, anda. Y así, pasé la mayor parte de mi fiesta de 15 años no como la festejada, sino como parte del servicio. Con mi vestido ridículo, iba y venía de la cocina con charolas, rellenando vasos, recogiendo platos sucios, mientras Berenice, radiante en un vestido nuevo comprado para la ocasión, era el centro de atención, contando anécdotas de su propia fiesta espectacular. En un momento, me escondí detrás de un árbol de jacaranda, luchando contra las lágrimas. Mi padre me encontró allí. No dijo nada. Solo se sentó a mi lado y me tendió un pequeño objeto envuelto en un paño de terciopelo. Lo abrí. Era un dije de plata, una pequeña estrella con una filigrana increíblemente detallada en el centro. Era la pieza más hermosa que había visto nunca. Lo hice para ti, mi pequeña orfebre, me susurró. Para que nunca olvides que, aunque nadie más lo vea, tú brillas con luz propia. Ese dije se convirtió en mi amuleto secreto. Fue el único regalo real que recibí esa noche. Una noche en la que aprendí que, para mi madre, yo no era una hija a la que celebrar, sino un problema que resolver con el mínimo coste posible. Otro recuerdo emergió, esta vez de la secundaria. Yo tenía 13 años. Siempre había sido una estudiante callada pero dedicada, encontrando en el arte un refugio seguro donde mis ideas y sentimientos podían existir sin ser juzgados. La maestra de artes plásticas, una mujer apasionada que veía más allá de las apariencias, nos inscribió en un concurso estatal de pintura juvenil. El tema era, las raíces de mi tierra. Mientras Berenice se dedicaba a ser la chica más popular, capitana de las porristas y el centro de todos los círculos sociales, yo pasé semanas encerrada en mi habitación, trabajando en mi lienzo. Decidí no pintar los paisajes obvios de Taxco, sus iglesias o sus calles empedradas. En su lugar, pinté unas manos. Unas manos viejas y sabías, agrietadas por el trabajo y manchadas por el óxido de la plata, las manos de mi padre. Las pinté sosteniendo un trozo de plata en bruto, con una luz casi mística emanando de él, como si contuviera el alma de nuestra tierra. Para mi sorpresa, gané el primer lugar a nivel estatal. Recuerdo el día de la premiación en Chilpancingo. La maestra de artes tuvo que llevarme porque mis padres tenían un compromiso social ineludible. Recibí un diploma, una medalla y un pequeño premio en efectivo. Me sentía flotar. Por primera vez, sentí que mi talento era real, validado por gente que no era mi padre. Llegué a casa esa noche, con el diploma enrollado en una mano y la medalla colgando de mi cuello, el corazón latiéndome con una mezcla de orgullo y nervios. Encontré a mi familia en la sala. Berenice estaba en el centro, como de costumbre, relatando con gran dramatismo cómo había sido elegida, reina de la simpatía, en una kermés de la escuela. Y me dieron una banda y una corona de plástico. Fue súper emocionante, decía, mientras mi madre la miraba con una adoración que dolía. Felicidades, mi vida. Sabía que lo lograrías. Hay que celebrar. Mañana iremos a comprarte ese bolso que querías, dijo Leocadia, aplaudiendo. Esperé a que terminara la euforia. Luego, con voz tímida, dije, mamá, papá, gané el concurso de pintura. Leocadia se giró hacia mí, como si acabara de notar mi presencia. ¿Qué concurso? El estatal. El que les conté, dije, desenrollando el diploma. Ella lo miró por encima, sin interés. Ah, qué bien, Altagracia. Felicidades, dijo, con el mismo tono que usaría para felicitar a la vecina por su nuevo rosal. Se giró de nuevo hacia Berenice. Entonces, cuéntame, ¿quiénes fueron las damas de honor de tu corte? Mi padre fue el único que se levantó. Se acercó,
tomó el diploma y lo leyó con atención. Vio la medalla. Sus ojos se encontraron con los míos y en ellos vi el orgullo que mi madre me había negado. Esto es maravilloso, hija, dijo en voz baja. Maravilloso. Pero no dijo más. No insistió en que Leocadia me prestara atención. No propuso una celebración para mí. Esa noche, colgué mi diploma en la pared de mi cuarto, detrás de la puerta, donde nadie pudiera verlo. La banda de Reina de la Simpatía de Berenice estuvo exhibida en la sala principal durante meses. Mi medalla de oro estatal quedó guardada en el mismo joyero donde conservaba el dije de estrella de mis 15 años. Aprendí otra lección amarga: mis logros, sin importar cuán grandes fueran, siempre serían invisibles. Los de Berenice, sin importar cuán triviales, siempre serían motivo de fiesta. Yo era la artista en la sombra, ella, la reina de un reino de plástico. La enfermedad de mi padre fue un ladrón sigiloso. Empezó robándole la fuerza de las manos, luego la claridad de la mente, y finalmente, la luz de la vida. Cuando supe que su estado era grave, dejé mi carrera de Historia del Arte en la Ciudad de México sin pensarlo 2 veces. Mi lugar estaba en Taxco, a su lado. Me convertí en su enfermera, su cocinera, su lectora, su memoria. Los días se fundían en una rutina de medicamentos, baños de esponja y noches en vela, escuchando su respiración trabajosa. Mi mundo se redujo a los confines de su habitación. Mientras tanto, el mundo de Leocadia y Berenice apenas se vio alterado. Para ellas, la enfermedad era una terrible molestia social. ¿Cómo se te ocurre invitar a gente a la casa con este olor a hospital?, le oí decir a Berenice a mi madre un día. Leocadia se quejaba constantemente del coste de las medicinas y las visitas del médico. Este hombre nos va a dejar en la ruina hasta después de muerto, murmuró una vez, creyendo que yo no la oía. Mi padre, en sus momentos de lucidez, era consciente de todo. Perdóname, Altagracia, me decía, sus ojos empañados. Perdóname por no haber sido más fuerte. Por haber permitido que tu madre... Papá, le interrumpía yo, arreglándole la almohada. No gastes fuerzas. Estoy aquí porque te quiero. Y era verdad. A pesar de todo, lo quería con una lealtad feroz. El día del funeral, Leocadia orquestó una magnífica actuación de dolor y entereza. Berenice, a su lado, parecía una virgen dolorosa sacada de una procesión. Yo, en cambio, me sentía seca por dentro, hueca. Había llorado tanto durante su enfermedad que ya no me quedaban lágrimas. Unos días después, se llevó a cabo la ejecución final. Leocadia nos citó en el despacho de papá. Se sentó en su silla, detrás de su escritorio, y de un cajón sacó un documento que, según ella, era el testamento. No había abogado. No había testigos. Solo ella, su voz monocorde y sus mentiras. Leyó que Faustino, en su sano juicio, le dejaba todo a ella y a Berenice. La razón, según el papel, era que Berenice tenía una visión comercial moderna y yo, carecía de la ambición y el carácter para dirigir un negocio. Era una farsa tan cruel, tan burda, que me dejó sin aliento. Usaba la memoria de mi padre para validar sus propios prejuicios. Cuando terminó, la sala quedó en silencio. Entonces, deslizó un sobre blanco sobre la pulida superficie de caoba. Esto es para ti, dijo, con la magnanimidad de una reina perdonando la vida a un siervo. Dentro, había un fajo de billetes. 10 billetes de 500 pesos. 5.000 pesos. 7 años de mi vida, mi carrera sacrificada, mi devoción incondicional, todo reducido a esa cifra insultante. Levanté la vista, esperando, no sé, una explicación, una pizca de remordimiento. Encontré solo unos ojos fríos y una frase que se convirtió en mi sentencia y, sin saberlo, en mi futura bandera de guerra. Eres una inútil, no mereces nada, dijo Leocadia, con la calma de quien recita un hecho científico. Esto es más de lo que mereces. Tu ropa está en una maleta en la entrada. Tienes 1 hora para irte de mi casa. ¿Mi casa? Fue lo único que pude susurrar.
Ya no, intervino Berenice, con una sonrisa de satisfacción que nunca olvidaré. Ahora es nuestra. Me di la vuelta y salí del despacho. Mi tía Jacinta, que convenientemente pasaba por el pasillo, bajó la vista, rehusando cruzar mi mirada. En esa casa, la cobardía era tan contagiosa como la crueldad. Tomé la maleta, abrí la puerta principal y salí a la calle. El sol de Taxco me pareció ajeno, hostil. No miré atrás. El taxi que tomé hacia la central de autobuses se llevó a una chica rota, pero en el fondo de esa ruina, sin que nadie lo supiera, una semilla de furia acababa de ser plantada. La Ciudad de México es un monstruo benévolo. Te devora y te esconde al mismo tiempo. Alquilé un cuarto minúsculo en la azotea de un edificio en la colonia Doctores, un lugar sin glamour pero vibrante de vida real. Los primeros meses fueron una niebla de agotamiento y supervivencia. Los 5.000 pesos se evaporaron en el depósito del cuarto y en comida barata. Conseguí trabajo como mesera en un Vips, en el turno de la noche. Mis manos, antes acostumbradas a la delicadeza de la plata, se agrietaban por el cloro y el agua caliente. Mis pies se hinchaban después de 8 horas de pie. Aprendí a sonreír a clientes groseros, a memorizar órdenes complicadas, a sobrevivir con las migajas de las propinas. Cada noche, al llegar a mi cuarto, contaba las monedas, mi cuerpo adolorido, mi mente entumecida. Me sentía a 1.000.000 de kilómetros de la chica que una vez había ganado un premio de arte, de la aprendiz de orfebre. Me sentía exactamente como mi madre me había descrito, una inútil. Hubo noches en las que estuve a punto de rendirme. Noches en las que el frío de la azotea parecía meterse en mis huesos y la soledad era un animal físico que me oprimía el pecho. Pero entonces, tocaba el pequeño dije de estrella que nunca me quitaba del cuello. Y recordaba la voz de mi padre: tú brillas con luz propia. Esa voz me salvó. Empecé a luchar. Ahorré cada peso que pude. Comía arroz y frijoles, me negaba cualquier pequeño lujo. Mi objetivo era claro: reconstruirme, no como mi familia quería, sino como yo necesitaba. Con esos ahorros, empecé a comprar herramientas de segunda mano y materiales básicos de restauración en la calle de Donceles. La mesa de mi pequeña cocina se convirtió en mi taller. Noche tras noche, después de llegar agotada del restaurante, me sumergía en el mundo silencioso y paciente de la restauración. Reparar un libro con el lomo roto, limpiar con cuidado una página manchada por la humedad, era mi terapia. Era poner orden en el caos. Era salvar algo del olvido, algo que otros habían descartado como inútil. Empecé a ofrecer mis servicios en pequeños foros de Internet. Un día, recibí un correo de un hombre llamado Don Elías, un historiador jubilado que tenía una colección de mapas virreinales. Uno de ellos, su favorito, había sufrido un accidente. Fui a su casa, en Coyoacán, con el corazón en un puño. Su estudio era un paraíso de libros y objetos antiguos. Don Elías era un hombre de unos 70 años, con ojos vivaces y una amabilidad que me desarmó. Le mostré mis trabajos anteriores, fotografías del antes y el después. Me escuchó con una atención que nadie me había dedicado en años. Me confió su mapa. Trabajé en él durante 3 semanas con una devoción casi religiosa. Cuando se lo devolví, don Elías lo examinó con una lupa, en silencio, durante largos minutos. Luego, levantó la vista, se quitó las gafas y me dijo: señorita Altagracia, usted no es una restauradora. Usted es una cirujana del tiempo. Tiene unas manos milagrosas. Lloré. Lloré por primera vez desde que salí de Taxco. Lloré por la gratitud, por el reconocimiento, por esa simple frase que contradecía todo lo que mi madre me había dicho. Don Elías se convirtió en mucho más que mi primer cliente importante. Se convirtió en mi mentor, en la figura paterna que tanto necesitaba. Después de la restauración del mapa, me siguió contratando para pequeños trabajos en su colección. Pero nuestras sesiones pronto se convirtieron en algo más que transacciones comerciales. Se interesó por mi historia. Al principio, yo era reacia a hablar. El dolor era una herida que prefería mantener cubierta. Pero su amabilidad genuina,
su curiosidad respetuosa, poco a poco derribaron mis murallas. Un día, mientras tomábamos un café en su estudio rodeados de libros, se lo conté todo. La quinceañera, el premio ignorado, el taller, la enfermedad de mi padre, la escena del testamento. Él me escuchó en silencio, sin interrumpir, su mirada fija en mí, llena de una compasión que no pedía lástima. Cuando terminé, se quedó pensativo por un momento. Altagracia, dijo finalmente, su voz suave. Lo que te hicieron no es solo una crueldad. Es una estupidez. Desperdiciar un talento como el tuyo, negar una luz como la tuya, es el acto de gente ciega, gente asustada. ¿Asustada? ¿De qué?, pregunté, confundida. De lo que eres, respondió él. Tu madre, por lo que me cuentas, valora la superficie, la apariencia. Tu hermana es un reflejo de ella. Tú, en cambio, eres como tu padre, valoras la esencia, la autenticidad, la belleza que no se puede comprar. Y eso, para la gente que vive en la superficie, es una amenaza. Les recuerda su propio vacío. Sus palabras fueron una revelación. Me dieron una nueva perspectiva, una que no se basaba en mi supuesta inutilidad, sino en la ceguera de ellos. Don Elías me impulsó a profesionalizarme. Esta pasión tuya puede ser tu vida, Altagracia. Pero tienes que tomártela en serio. Me animó a tomar un curso de peritaje caligráfico. Tu ojo para el detalle es extraordinario. Tienes que pulirlo, certificarlo. Con su ayuda y sus recomendaciones, mi cartera de clientes creció. Coleccionistas, anticuarios, incluso pequeñas galerías. Dejé el trabajo de mesera. Alquilé un pequeño local en la colonia San Rafael y lo convertí en mi estudio. Lo llamé Restauración Altagracia, Memoria y Verdad. Porque eso es lo que hacía, devolverle la verdad a los objetos que el tiempo y el descuido habían intentado borrar. Mi especialidad se consolidó, la identificación de falsificaciones. Me fascinaba el arte del engaño, la habilidad de los falsificadores para imitar un estilo, una firma. Y me enorgullecía mi propia habilidad para encontrar la grieta en la imitación perfecta, el detalle anacrónico, el trazo vacilante. Era una detective de la historia. Don Elías me visitaba a menudo. Se sentaba en un sillón en mi estudio, observándome trabajar. Tu padre estaría tan orgulloso de ti, me dijo un día. No solo por tu éxito, sino por tu resiliencia. Has construido un palacio a partir de tus propias ruinas. Gracias a él, la semilla de la confianza, que había estado enterrada bajo capas de humillación, comenzó a germinar. Ya no era solo la hija exiliada, la mesera agotada. Era Altagracia, la restauradora. La experta. Y esa nueva identidad me dio la fuerza para lo que estaba por venir. 7 años de silencio pueden construir muros muy altos. El mío era una fortaleza de trabajo, rutina y soledad autoimpuesta. Había logrado una paz precaria, un equilibrio basado en no mirar atrás. Hasta que el pasado, con la sutileza de una bola de demolición, derribó mi puerta. La campanilla de mi estudio sonó una tarde de martes. No esperaba a nadie. Al abrir, el aire se me escapó de los pulmones. Eran Leocadia y Berenice. El tiempo las había tratado de formas extrañas. Mi madre parecía más dura, las comisuras de sus labios permanentemente caídas en un rictus de insatisfacción, aunque su ropa y sus joyas seguían siendo impecables. Berenice, en cambio, había perdido parte de su brillo. Había una desesperación apenas velada bajo su capa de maquillaje y su sonrisa forzada. Vaya, vaya, dijo Leocadia, entrando sin ser invitada y recorriendo mi estudio con una mirada que parecía calcular el precio de cada objeto. Así que los rumores eran ciertos. La pequeña ratita de biblioteca montó su propia tienda de cachivaches. ¿Qué hacen aquí?, pregunté, mi voz sonando extrañamente calmada. La sorpresa había dado paso a una fría cautela. Negocios, hermanita, dijo Berenice, intentando sonar casual, pero su tono era demasiado agudo. Asuntos de familia. Yo ya no soy parte de esa familia, repliqué. Ustedes se aseguraron de eso.
Leocadia ignoró mi comentario. Se detuvo frente a un grabado del siglo XIX que yo estaba restaurando. Bonito. ¿Te da para vivir esto? Se giró y fue al grano. El taller está pasando por un mal momento. La economía, la competencia china, tonterías. Necesitamos una inyección de capital. Una inversión. Y han venido a pedírmela a mí, completé yo, una risa amarga escapándose de mis labios. ¿La inútil? La que no merecía nada. La cara de mi madre se endureció. No te pongas dramática, Altagracia. Es tu obligación. Llevas la sangre de tu padre. No puedes permitir que su legado se hunda. ¿El legado de mi padre?, repetí, y esta vez la rabia empezó a teñir mi voz. ¿Se refieren al legado que han estado malvendiendo y usando para pagar sus viajes a Cancún y sus bolsos de marca? ¿Ese legado? Berenice dio un paso al frente. Escúchame bien, estúpida. Hemos trabajado muy duro para mantener ese taller a flote. ¿Tú qué has hecho? Esconderte aquí con tus libros apolillados. Es lo mínimo que puedes hacer después de haber vivido a costa de nosotros toda tu vida. Es tu oportunidad de demostrar que sirves para algo más que para dar lástima. Esa fue la frase. La chispa que incendió la pradera. La suma de todas las humillaciones, de todos los desprecios, de todas las injusticias, cristalizó en ese instante en una furia helada y lúcida. Las miré a ambas, a la arquitecta de mi dolor y a su cómplice más entusiasta. Y en ese momento, tomé una decisión. La guerra ya no sería silenciosa. Tienen razón, dije, mi voz tan baja que tuvieron que inclinarse para oírme. Es hora de que haga algo por el legado de mi padre. Me acerqué a la puerta y la abrí. Mi respuesta es no y ahora, por favor, salgan de mi propiedad. La conmoción en sus rostros fue casi cómica. No esperaban resistencia. Esperaban a la niña asustada que habían echado a la calle 7 años atrás. Se fueron, dando un portazo, dejándome temblando, no de miedo, sino de una rabia pura y cristalina. Esa noche no pude dormir. Su visita había reabierto todas las heridas. Pero también había encendido algo nuevo en mí, un propósito. Ya no iba a ser la víctima. Ya no iba a permitir que profanaran la memoria de mi padre. Si querían guerra, la tendrían. Esa noche, el sueño era un país extranjero al que no tenía pasaporte. La rabia, lejos de cegarme, me había dado una claridad mental que nunca antes había experimentado. Impulsada por una fuerza que no sabía que poseía, arrastré el viejo baúl de madera de olivo desde un rincón de mi armario. Era mi cápsula del tiempo, mi única conexión tangible con la vida que me habían arrebatado. Lo abrí. El olor a cedro y a recuerdos me golpeó. Dentro, junto a mis cuadernos de dibujo y un par de herramientas de plata en miniatura, estaba el libro que mi padre me leía, Historia de la platería en el México virreinal. Lo tomé en mis manos, su peso familiar y reconfortante. Lo hojeé, esperando encontrar, no sabía qué. ¿Consuelo? ¿Una señal? Y entonces, algo cayó de entre las páginas. Un objeto pequeño que produjo un tintineo metálico al chocar contra el suelo de madera. Me agaché. Era una llave de latón, pequeña y ornamentada. Estaba pegada con un trozo de cinta adhesiva amarillenta a la contraportada del libro. Debajo, la caligrafía inconfundible de mi padre trazaba una frase corta pero cargada de significado. Para mi pequeña orfebre. En caso de que tu madre, sea ella misma. Benigno sabe. Benigno. El licenciado Benigno. El recuerdo de su rostro amable, de su risa estruendosa en las cenas de Navidad de mi infancia, vino a mi mente. El mejor amigo de mi padre. ¿Qué sabía él? La mentira de mi madre sobre su supuesto viaje a Europa resonó en mi cabeza con la fuerza de una alarma. El corazón me empezó a latir con una violencia que me sacudía el pecho. Al día siguiente, busqué el despacho, Benigno y Asociados. Estaba en un edificio antiguo del centro histórico. Fui sin cita,
con la llave en mi bolsillo, sintiendo su frío metal contra mi piel. El licenciado Benigno me recibió en su oficina, un santuario de caoba y cuero que olía a sabiduría. Al principio, la confusión nubló sus ojos amables. Pero cuando dije mi nombre completo, Altagracia, su rostro se transformó. ¡Por Dios! La hija de Faustino, exclamó, levantándose para abrazarme. ¿Qué ha sido de ti, muchacha? Tu madre me contó una historia, que te habías ido al extranjero, que te habías casado. Todo es mentira, licenciado, le interrumpí, mi voz temblorosa. Le conté todo. La escena del testamento, mi expulsión, la visita del día anterior. Con cada palabra, la sonrisa de Benigno se desvanecía, reemplazada por una tormenta de incredulidad, luego de tristeza y finalmente, de una furia helada. Cuando terminé, saqué la llave y la puse sobre su escritorio. ¿Sabe usted qué abre esto? Él la miró, y entendió. Se levantó sin decir palabra, caminó hacia una estantería llena de libros de leyes y, al mover un par de volúmenes, reveló una pequeña caja fuerte empotrada en la pared. La llave encajó. La puerta se abrió. De adentro, sacó un sobre grueso y sellado. Tenía mi nombre. Faustino me lo entregó unas semanas antes de morir, dijo, su voz ahogada. Me hizo jurar que solo te lo daría a ti. Que era él de verdad. Me lo entregó. Mis manos temblaban tanto que apenas pude romper el sello. Dentro, un testamento oficial, y una carta. Empecé a leer la carta, y las mentiras que habían definido mi vida comenzaron a desmoronarse, una por una, revelando la simple y devastadora verdad. La carta de mi padre era un bálsamo y un puñal al mismo tiempo. En ella, me hablaba como nunca lo había hecho en vida, con una honestidad brutal, despojada del miedo a la confrontación con mi madre. Me hablaba de su inmenso orgullo por mi talento, de cómo veía en mí la continuación de su alma de artista. Y me hablaba de su cobardía. Perdóname, hija, escribía, por no haber tenido el valor de enfrentarme a tu madre. La quiero, pero su ambición la ha convertido en una extraña. Temo lo que hará cuando yo no esté para ser un contrapeso, por débil que éste sea. Por eso hago esto. Para protegerte. Para que mi verdadero legado, que eres tú, no sea devorado por la apariencia y la codicia. El testamento era irrefutable. Claro, conciso y notariado por el propio Benigno. Me nombraba a mí, Altagracia, como su única y universal heredera, administradora y guardiana del taller, de la casa, de sus diseños y de su nombre. A Leocadia y a Berenice les dejaba una pensión mensual vitalicia, una suma considerable, pero condicionada a que no tuvieran ninguna participación en la gestión del negocio. Cuando terminé de leer, lloré. Lloré por el padre que había perdido, por el hombre valiente que se escondía tras el marido sumiso, y por la niña que había creído durante 7 años que no era digna del amor de nadie. Benigno dejó que me desahogara. Luego, con una nueva luz de combate en sus ojos, dijo, se acabó el tiempo de llorar, Altagracia. Ahora es tiempo de luchar. En las semanas siguientes, su despacho se convirtió en mi cuartel general. Benigno, movido por la culpa de haber creído las mentiras de Leocadia y por su lealtad a la memoria de Faustino, se volcó en el caso. Yo, por mi parte, usé mis habilidades de investigadora. Rastreé las finanzas del taller. Lo que encontramos fue un saqueo sistemático. Préstamos abusivos, ventas de activos por debajo de su precio, gastos personales cargados a la empresa. Habían creado un laberinto de deudas para financiar una ilusión. No podemos demandarlas directamente por la herencia, explicó Benigno. Si lo hacemos, se pondrán a la defensiva, esconderán todo. Tenemos que ser más listos. La estrategia fue brillante en su simplicidad. Las demandaríamos por fraude y mala administración, usando como prueba las deudas que habían contraído con terceros. Las acorralaríamos, las obligaríamos a defender su legitimidad como dueñas. Ellas jugarán su única carta, el testamento falso, predijo Benigno. Y cuando lo pongan sobre la mesa, creyendo que es su jaque mate, será el momento en que nosotros revelaremos al verdadero rey.
Y como parte del plan, Benigno contactó a un testigo inesperado, un antiguo contable del taller, un hombre mayor y honesto al que Leocadia había despedido por hacer demasiadas preguntas. El hombre estaba jubilado y resentido, y guardaba copias de algunas de las transacciones más sospechosas. Estaba ansioso por contar su verdad. La trampa estaba perfectamente montada. El día del juicio, el abogado de mi madre, un joven tiburón llamado Montalvo, actuó exactamente como Benigno había previsto. Su arrogancia llenaba la sala. Se paseaba frente al juez, gesticulando, su voz impostada resonando con falsa indignación. Su señoría, estamos aquí ante un caso de manual de resentimiento familiar, declamó. La demandante, la señorita Altagracia, incapaz de aceptar la voluntad de su difunto padre, ha iniciado esta campaña de acoso y difamación contra mi clienta, la viuda respetable, y su hija. Leocadia y Berenice desempeñaban su papel a la perfección. Mi madre, con una expresión de dolor contenido. Mi hermana, negando con la cabeza, como si no pudiera creer la maldad que estaba presenciando. Cuando fue el turno de Benigno, la atmósfera cambió. Él no era un actor, era un cirujano. Con una calma metódica, llamó a nuestro primer testigo, el antiguo contable, el señor Robles. Robles, un hombrecillo de apariencia nerviosa pero de voz firme, detalló con una precisión asombrosa cómo las cuentas del taller habían sido sistemáticamente vaciadas. Habló de facturas infladas, de gastos de representación, que eran en realidad vacaciones en yates, de la venta de un lote de plata a un comprador amigo por la mitad de su precio de mercado. El abogado Montalvo intentó desacreditarlo en el contrainterrogatorio. ¿No es verdad, señor Robles, que usted fue despedido por incompetencia? Fui despedido, respondió el anciano, mirando directamente a Leocadia, por negarme a firmar un balance que era un fraude. Y se lo dije a la señora en su cara. La primera grieta apareció en la fachada de mi madre. Luego, Benigno presentó las pruebas documentales de los préstamos y las deudas, demostrando que el taller estaba técnicamente en bancarrota. Montalvo, visiblemente nervioso, decidió jugar su carta triunfal. Todo esto es irrelevante, su señoría. Mis clientas han administrado el negocio como dueñas legítimas que son. Y para probarlo, presento la última voluntad del señor Faustino. Con un gesto teatral, depositó el testamento falso sobre el estrado. Un documento claro, conciso y notariado, que no deja lugar a dudas. Leocadia sonrió. Berenice bostezó. Estaban convencidas de que habían ganado. Miré a Benigno. Él me devolvió una mirada casi imperceptible. El pez había mordido el anzuelo. Ahora, solo había que tirar de la caña. Licenciado Benigno, dijo el juez Serrano, ¿algún comentario sobre este documento? Sí, su señoría, respondió Benigno, levantándose. Tengo un comentario fundamental. Ese documento es una falsificación. Un murmullo recorrió la sala. El abogado Montalvo protestó, pero el juez lo silenció con un gesto. Es una acusación muy grave, licenciado, advirtió el juez. Y tengo cómo probarla, replicó Benigno. Llamó a su siguiente testigo, un perito calígrafo de renombre nacional. El hombre instaló un proyector, mostrando en una pantalla la firma del testamento falso junto a una docena de firmas auténticas de mi padre. Explicó, con un lenguaje técnico pero comprensible, las vacilaciones en el trazo, la presión inconsistente, los pequeños detalles que delataban el intento de imitación. Es una imitación experta, concluyó, pero inequívocamente, una falsificación. La cara de Leocadia era un poema. El color huyó de sus mejillas, dejando una palidez cerúlea. Berenice la miraba, susurrando, «¿Mamá?» Y ahora, su señoría, continuó Benigno, su voz cobrando fuerza, si me lo permite, quisiera presentar el verdadero testamento del señor Faustino. Puso sobre la mesa el sobre amarillento. El juez lo examinó, leyó el contenido en silencio, su rostro volviéndose cada vez más serio. Se lo pasó al secretario. Léalo en voz alta, ordenó. Pero Benigno lo detuvo. Con su venia, su señoría. Hay algo más.
Una carta personal que el señor Faustino adjuntó a su testamento. Una carta dirigida a su hija, Altagracia. Creo que su contenido es esencial para entender la verdadera voluntad del testador. El juez asintió. Y Benigno leyó. La voz de mi padre, canalizada a través de su amigo, llenó la sala. Habló de mí, de nuestro vínculo, de su orgullo. Y luego, de su miedo y su arrepentimiento. Cada palabra era un martillazo sobre la mesa de mi madre. Cuando Benigno leyó la frase final, y por todo lo expuesto, con el corazón en la mano y la conciencia tranquila, nombro a mi hija, Altagracia, mi única y universal heredera, guardiana de mi arte y de mi alma, un sollozo ahogado se escuchó en la sala. Era Berenice. Levanté la vista y la miré. Y por primera vez en mi vida, no vi a mi torturadora. Vi a una niña asustada que acababa de descubrir que todo su mundo, toda su identidad de hija predilecta, había sido una mentira construida por su madre. Leocadia, en cambio, no lloraba. Estaba petrificada, sus ojos fijos en el vacío, su boca entreabierta en una mueca de horror silencioso. La reina había sido desnudada en mitad de su corte. El golpe del mazo del juez Serrano sonó como un disparo en el silencio denso de la sala. «Orden», gritó, aunque nadie se movía. Su mirada era de acero. Después de examinar las pruebas y escuchar los testimonios, esta corte dictamina. Se anula por fraudulento el documento presentado por la parte acusadora. Se reconoce como único testamento válido el presentado por la defensa. Se declara a la ciudadana Altagracia como la heredera universal de los bienes del difunto Faustino. Cada frase era una palada de tierra sobre el ataúd de las mentiras de mi madre. El juez se ajustó las gafas y continuó, su voz bajando a un tono aún más ominoso. Adicionalmente, dada la gravedad de los delitos de falsificación de documento público y fraude procesal, se ordena girar oficio al Ministerio Público para que inicie una carpeta de investigación en contra de las ciudadanas Leocadia y Berenice. El llanto de Berenice se convirtió en un gemido agudo, casi animal. Se aferró al brazo de su madre. «Mamá, di algo. Haz algo». Pero Leocadia era una estatua de sal. Su arrogancia se había hecho añicos, dejando al descubierto el pánico puro que había debajo. Su abogado intentaba hablar con ella, pero no respondía. Benigno me tocó el hombro. «Vámonos, Altagracia. Aquí ya no hay nada más que hacer». Nos levantamos y caminamos hacia la salida. Tuve que pasar junto a ellas. Y entonces, la estatua cobró vida. Leocadia se abalanzó y me agarró del brazo, sus uñas clavándose en mi piel. Su rostro estaba descompuesto. «Altagracia, hija», suplicó, su voz un susurro roto. «No puedes hacernos esto. Somos tu familia. Tienes que ayudarnos. Diles que fue un error, un malentendido». La miré. La miré de verdad, quizás por primera vez sin el filtro del miedo o del anhelo infantil. Y vi a una mujer patética, acorralada, dispuesta a usar la palabra familia como último recurso, como un escudo. Con una calma que no sabía que poseía, retiré mi brazo de su agarre. Me incliné hacia ella, asegurándome de que Berenice también escuchara. La familia no roba. La familia no miente. La familia no echa a sus hijos a la calle con 5.000 pesos y una maldición, dije, mi voz baja pero cortante. Usted misma me enseñó la lección más importante de mi vida, ¿recuerda? La miré fijamente a los ojos. Me dijo que era una inútil y que no merecía nada. Hice una pausa. Hoy, le doy la razón. No merezco nada, que venga de ustedes. Di media vuelta y, sin mirar atrás, salí del juzgado hacia la luz del día, dejando que la justicia y la vida se encargaran de las ruinas que ellas mismas habían construido. Un mes después, el aire de Taxco me recibió con su mezcla familiar de plata, tierra húmeda y nostalgia. El viaje en coche desde la Ciudad de México había sido un peregrinaje hacia mi propio pasado. Al estacionarme frente al taller, el corazón me dio un vuelco. La fachada estaba descuidada, la pintura desconchada, pero seguía en pie. Era mío.
La llave, la original que mi padre siempre llevaba, giró en la cerradura con un chirrido de protesta. Empujé la puerta y entré. El interior estaba en penumbra, cubierto por una capa de polvo que lo envolvía todo como un sudario. Pero el olor era el mismo. El aroma inconfundible del metal, del fundente, de la madera de las mesas de trabajo. El olor de mi infancia. El olor de mi padre. Caminé por el taller como si explorara una tumba sagrada. Toqué las herramientas colgadas en la pared, cada una con su propia historia. El martillo de bola con el mango gastado por la mano de mi abuelo. Las pinzas finas que papá me había regalado. Estaban frías, silenciosas. Me detuve frente a su mesa de trabajo, el epicentro de su universo creativo. Sobre ella, un caos de diseños a medio terminar, trozos de plata y notas garabateadas. Era como si se hubiera levantado para ir por un café y estuviera a punto de volver. El dolor de su ausencia me golpeó con una fuerza inesperada, fresco como si hubiera sido ayer. En el centro de la mesa, había un pequeño cajón que siempre mantenía cerrado con llave. Recordé que él guardaba ahí sus cosas más personales. Usé una de las ganzúas del taller y lo abrí con cuidado. Dentro no había joyas ni dinero. Había cuadernos de bocetos, fotografías viejas, y una pequeña caja de madera. La abrí. Dentro, sobre un lecho de terciopelo azul, estaba el dije de estrella que me había regalado en mi desastrosa fiesta de 15 años. Y debajo de él, un pequeño trozo de papel doblado. Lo desdoblé. Era la letra de mi padre. Mi pequeña orfebre, decía. Si estás leyendo esto, significa que has vuelto a casa. Sabía que lo harías. Tu talento es demasiado grande para ser contenido. Este lugar nunca fue sobre el dinero. Siempre fue sobre crear belleza. Ahora, es tuyo. Hazlo brillar de nuevo. Hazlo tuyo. Te quiero siempre. Papá. Apreté la nota contra mi pecho, y esta vez, las lágrimas que cayeron no fueron de dolor, ni de rabia. Fueron lágrimas de paz. De pertenencia. Hoy, el taller vuelve a tener vida. El sonido de mi martillo es un eco del de mi padre y mi abuelo. He contratado a jóvenes aprendices, chicos y chicas de Taxco con talento en las manos y sueños en los ojos. Juntos, no solo estamos restaurando el negocio, estamos honrando un legado. Leocadia y Berenice enfrentan un proceso legal largo y complicado. Su abogado logró evitar la cárcel preventiva, pero han perdido todo, el estatus, el respeto, el dinero. A veces, recibo mensajes de números desconocidos, súplicas de Berenice, acusaciones de parientes lejanos. Los borro sin leerlos. Pero por las noches, en la quietud del taller, con el brillo de la plata iluminando mi rostro, a veces tomo aquella vieja fotografía de la familia, de cuando las sonrisas no eran falsas. Y me hago la misma pregunta que me persigue como una sombra. ¿Debería ofrecerles una oportunidad para enmendar su error, o hay traiciones que, simplemente, no merecen el perdón? La respuesta, aún, no la tengo.